tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor cuando avanza octubre. Estamos cerca ya del final de octubre, tantos meses con COVID-19 y una situación que sigue siendo complicada. Pero bueno, hay cosas que hay que seguir tratándolas, hay cosas de rutina que hay que tratar, no hay que dejar todo por el COVID. Y entre ellos ver qué pasa en la mujer, particularmente con el tema del cáncer de mama. Estamos terminando también el mes de toma de conciencia o del riesgo que significa el cáncer de mama, aunque en realidad esto hay que tratarlo todo el año. Estamos en contacto con el mastólogo Jorge Piccolini hijo. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Explicar un poco a la gente, porque ahí dice que es ginecólogo, ¿qué es mastólogo? Mastólogo es el médico que se encarga fundamentalmente de los controles mamarios, del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama y de la prevención del cáncer de mama. Claro. Vos sabés, David, que en la medida que la ciencia avanza, sí, las cosas se van complejizando de alguna manera y va creciendo tanto el conocimiento que hoy necesitamos de médicos especialistas en temas puntuales. Sí, sí. En este caso, el mastólogo es el especialista en las enfermedades de la mama. Claro. Bueno, la mama que en muchos casos es complicada. ¿La principal causa de muerte en la mujer, el cáncer de mama? Mira, es el cáncer más común de la mujer, ¿sí? De todos los tumores malignos que existen en la mujer, el cáncer de mama es el más común. Y fundamentalmente seguido después por el cáncer de cuello de útero y el cáncer de colon. Pero el más común, el más frecuente es el cáncer de mama. Claro. Se estima más o menos que 1 de cada 8 mujeres van a tener a lo largo de su vida cáncer de mama. Ajá. Es decir, que el 12% de las mujeres van a tener cáncer de mama, eso lo coloca en el más frecuente. Claro. Vos pensás, David, que en el mundo debe haber más o menos 2 millones de personas que se diagnostican por año de cáncer de mama. Claro. 2 millones, sí. Y en Argentina cerca de 20.000 casos por año. Claro. Y es un índice que ha ido cambiando, viste que en distintas enfermedades, caso de diabetes, por ejemplo, han ido creciendo los índices a medida que se conoce más. ¿Acá cómo es? Mira, históricamente yo creo que puede haber un ligero aumento del cáncer de mama. Lo que no sabemos es si verdaderamente hay más o si eso se produce como consecuencia de la mejora en los métodos diagnósticos. Correcto. Una de las explicaciones, hay un ligero aumento del cáncer de mama, del número de cáncer de mama. Algunos autores creen que no se debe a que hay más, sino que diagnosticamos más casos. Claro. ¿Y hay alguna, sí, pero bueno, ¿hay alguna razón en particular? Es el tumor más frecuente de la mujer. ¿Por qué se localiza ahí? ¿Hay alguna razón? Bueno, vos has estudiado esto. ¿Hay alguna razón por qué ahí o en el útero? Mirá, tiene que ver con el origen de los tumores. Habitualmente el cáncer de mama está más ligado con factores hormonales. Correcto. ¿Sí? Claro. Existe de alguna manera el estímulo hormonal en la mama de manera repetida, puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. En cambio, en el cáncer de cuello de útero, la generación del cáncer de cuello de útero está más ligado a ciertos virus de transmisión sexual como el HPV. Mirá vos. La gente, sí, hay algunos tipos de virus HPV, que es el virus del papiloma humano, sí, que aumentan sustancialmente el riesgo de tener cáncer de útero. Claro. Son distintas formas de desarrollarse la enfermedad, lo que hace que se produzcan edades distintas. Habitualmente el cáncer de cuello de útero se produce en mujeres un poco más jóvenes, mientras que el cáncer de mama se produce en mujeres mayores. ¿Cuál es la razón por la cual se produce en casos de mujeres mayores? ¿Hay alguna razón? Mirá, por un lado nosotros sabemos que las enfermedades, la mayoría de los tumores tienen como factor de riesgo la edad. A medida que digamos, habitualmente para que una célula se vuelva tumoral, tiene que haber una mutación en su ADN que hace que esa célula pierda el control del ciclo celular y se divida indefinidamente. Claro. Y esa posibilidad aumenta con la edad. Ajá, claro. Sí. En cambio, el cáncer de cuello de útero está más ligado a enfermedades, al virus del HPV, claro, que tiene que ver más con la actividad sexual y por lo tanto se produce en mujeres más jóvenes. Jorge, ¿todos los tumores que se puedan encontrar en una mama son todos malignos o hay tumores malignos y otros tumores que no son malignos o no son tumores?
Es muy buena la pregunta. En realidad, para nosotros, para los médicos, la palabra tumor significa otra cosa que para la población. Claro. Para nosotros tumor es un bulto de reciente aparición, que puede ser maligno o benigno. Habitualmente la gente asigna la palabra tumor a algo maligno. Sí, tal cual. Pero estrictamente hablando, los tumores pueden ser benignos o malignos. Claro. Por una cuestión popular, el término tumor quedó asociado a las cosas malas, ¿sí? Claro. Pero en la mama puede haber nódulos buenos o nódulos malos. Claro, ¿sí? Claro. Los nódulos buenos, los nódulos benignos más frecuentes, son el fibroadenoma, que son unos nódulos bastante frecuentes en mujeres jóvenes. Ajá. Que no tienen implicancias malignas, que a veces requieren tratamiento específico, a veces no, pero que no son malignos. En cambio, hay otros nódulos de la mama que son malignos, y eso es lo que nosotros llamamos cáncer de mama. Claro. Las calcificaciones, ¿qué tienen que ver con esto que me decís? Mira, en realidad cuando hay cáncer de mama, el cáncer de mama se puede expresar de distintas maneras. Una es formándose un bultito, ¿sí? O un nódulo, una pelotita. Sí. Otras veces, las primeras manifestaciones del cáncer de mama son depósitos de calcio en la mama. Es decir, que es una expresión radiológica de que puede haber un problema. Claro. Es normal que haya calcificaciones en la mama. Lo que pasa es que nosotros, dependiendo la forma, la distribución y el número de esas calcificaciones, podemos ver si esas calcificaciones pueden ser un indicio de un problema o no. Claro, correcto. Contame el tema de la prevención, que es lo fundamental en todo esto, ¿no? ¿A partir de qué momento la mujer debiera hacerse una mamografía? ¿De qué edad, no? ¿Qué parte de su vida? Mirá, el cáncer de mama es de origen multifactorial, de manera tal que para que se produzca se tienen que combinar varios factores. Sí. Por lo cual no hay una forma certera de poder evitar la enfermedad, y por eso está en la importancia de los controles para poder diagnosticarlo tempranamente y aumentar las chances de que esa persona se cure. Correcto. Hoy para diagnosticar tempranamente el cáncer de mama tenemos por un lado el examen físico, o sea que el médico revise las mamas por lo menos una vez por año. Una vez por año. ¿Sí? Sí. Por otro lado tenemos la mamografía, que es el estudio de elección para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Suele empezarse a partir de los 40 años y realizarse una vez por año. Y por último, es importante que la mujer conozca sus mamas, esté acostumbrada a tocarse, a ver cómo se sienten, cuál es la consistencia de sus mamas, de manera tal que si aparece algún signo, debe consultar tempranamente al médico. Claro. Y es importante, si me permitís, David, recordar cuáles son esos signos. Sí. Que son la aparición de un bulto o un nódulo en las mamas o en las axilas, cambios en la consistencia o en la coloración de la piel de la mama, retracciones o hundimientos ya sea de la piel o del pezón, y salida de líquido por un pezón. Esos son signos que pueden estar indicando que hay un problema y ameritan la consulta a la brevedad. Claro. No necesariamente cuando se toca un bulto, ese bulto va a ser maligno, porque hay un montón de nódulos que son benignos, pero sí amerita la consulta con el especialista. Claro. Así que la mamografía tiene que, después de los 40 años, diría que casi obligatoria. En forma anual. Claro, correcto. Y el cáncer... Sí, contá. En algunas situaciones hay que complementar con otros estudios, como puede ser ecografía o resonancia, que se dejan para situaciones puntuales. Claro, correcto. ¿Tiene algo que ver con el cáncer de mama el hecho de ser madre o no ser madre? Sí, mira, tiene, como hoy te contaba, el cáncer de mama tiene cierta relación con las hormonas femeninas, por lo cual hay ciertos factores que pueden aumentar o disminuir el riesgo de cáncer de mama. Nosotros sabemos hoy, a partir de algunos estudios, que las mujeres que tuvieron hijos tienen un poco menos de probabilidades de tener cáncer de mama que las mujeres que no tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque se cree que en el periodo del embarazo cambia el estímulo hormonal y disminuye la exposición a los estrógenos. Por lo cual, cuanto más hijos tenés, un poquito menos de riesgo de cáncer de mama. Lo mismo que la lactancia. Hoy sabemos que las mujeres que
que le dieron en el pecho a sus hijos tienen un poquitito menos de riesgo de cáncer de mama que aquellas que no le dieron el pecho. Pero yo siempre aclaro, estas cosas pueden disminuir o aumentar el riesgo, pero no son exclusivos. O sea, no es que van a evitarte la enfermedad, por lo cual, por más que tengas muchos hijos, los controles los tenés que hacer igual. ¿Y cuánto tiene que ver en todo esto y cuánto influye el factor hereditario? Mamá tuvo, mi tía, mi abuela. Es una excelente pregunta, David. En realidad, dentro de lo que es cáncer de mama, aproximadamente el 80% de los casos se consideran esporádicos. Se producen en gente que no tiene antecedentes familiares de riesgo o de importancia. Hay un 5 a un 7% de los tumores de mama que se consideran hereditarios. Y eso significa que se transmiten, se produce como consecuencia de que las personas heredan genes alterados, ya sea de su padre o de su madre. Para que eso suceda, cuando uno mira el árbol genealógico, va a haber varios antecedentes familiares de cáncer de mama. Por lo cual, las mujeres que tienen una historia familiar con casos de cáncer de mama deben hacer la consulta al especialista para ver si eso es simplemente por azar o si puede estar relacionado con alguna cuestión genética. La última y breve, ¿qué consejos básicos le podemos dar? 2 o 3 consejos básicos a una mujer frente a esto. Lo más importante es, primero, hacer los controles una vez por año con el mastólogo para que haga el examen mamario y diseñe una estrategia de detección precoz basada en el riesgo. Que analice los antecedentes familiares, personales y vea cuándo es ideal comenzar con la mamografía y con qué frecuencia. En segundo lugar, mantener una dieta saludable, rica en vegetales y frutas, baja en carnes rojas, limitar o disminuir el consumo de alcohol y realizar actividad física en forma regular. Son todos factores que disminuyen el riesgo de cáncer de mama y que nosotros en el consultorio tratamos de reforzar. Y por otro lado, tener la costumbre desde temprana edad de tocarse las mamas para conocer las mamas, para que la persona conozca sus mamas y pueda detectar tempranamente estos cambios que te mencionaba. Jorge, te agradecemos mucho. Seguramente esto vamos a volver a tratarlo más adelante. Un abrazo grande. Un abrazo, David, y gracias como siempre por ayudarnos con la difusión. Gracias. El mastólogo Jorge Piccolini, hijo, hablando sobre prevención de cáncer de mama. Aprovechamos a mandar un saludo a la gente de la asociación de Cecilia Grierson con María Morina a la cabeza, que trabajan muchísimo en esto. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Pasaron meses de aislamiento, de quedarnos en casa para protegernos y cuidarnos. Ahora, más que nunca depende de vos. El tapabocas es uno de los protagonistas para combatir esta lucha contra el COVID-19. Úsalo siempre, aún llevando máscara facial. Respetá la distancia con otras personas. Lavate las manos y al salir de casa, no te olvides de llevar tu alcohol al 70%. Por vos, por tu familia, tus amistades, por todos y todas. Sigamos cuidándonos. Municipio de Bahía Blanca.
¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222. Tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Instituto del Corazón. Jefe de servicio Dr. Carlos Yamun. Staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. Segunda parte de Hola Doctor. Siempre solemos hablar de temas cardiovasculares, pero bueno, tenemos una inquietud, tanto nosotros como seguramente usted como televidente. ¿Cómo se hace para ver la parte interna de nuestro cuerpo, entre ellos el aparato cardiovascular? Estamos en contacto con el doctor Jorge Casas, que es, más allá de ser médico cardiólogo, es especialista en todo este tipo de imágenes, ¿no? Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha avanzado todo lo que tiene que ver con la tecnología, Jorge? ¿No? Porque antes era ocultar y algunas cosas más, y de pronto hoy ustedes invaden, en el buen sentido, todo lo que tiene que ver con el torrente interno de nuestro cuerpo, y empiezan a ver cosas que antes no se veían. No, tal cual. En los últimos años, todo lo que es metodología diagnóstica en cardiología y en medicina en general ha tenido un avance impresionante, lo cual constituye una tremenda ayuda para poder adecuar bien el tratamiento de los pacientes. Claro. Así que es impresionante. Sí. ¿Y cómo arranca todo? Porque, bueno, ustedes usan un método más. ¿Por dónde arranca el tratamiento o el análisis de una persona en la parte cardiovascular? No, siempre lo fundamental es la evaluación clínica. Claro. Cuando el médico va, interroga, escucha al paciente, qué es lo que le ocurre, conoce su historia personal, su historia familiar, lo revisa y ahí, piensa en cuál es el mejor método que le viene al paciente para su problema en particular. Métodos diagnósticos hay varios. Claro. Algunos son mejores para una cosa, otros para otra, y uno tiene que, ya te digo, con buen juicio clínico, definir qué es lo mejor para el paciente. Claro. Y a partir de ahí, una de las variantes es hacer un estudio que hacen ustedes allí en Innova, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros en Innova, en el departamento de imágenes cardiovasculares, tenemos medicina nuclear, tenemos tomografía y tenemos resonancia magnética, que es en la que, en el sector en el cual yo me desempeño dentro de Innova. Claro. Y la resonancia magnética es de los más modernos métodos que hay en cardiología. Tiene la capacidad de tener una capacidad de detección muy, muy fina y una resolución espacial muy alta, lo cual significa tener imágenes con enorme nitidez, lo cual, dentro de lo que es la imagen, en este caso cardiovascular, es fundamental. Claro. Después te voy a preguntar específicamente sobre eso, pero ¿cómo preparas a un paciente para que de pronto, se tenga que hacer una resonancia de este tipo? ¿Cómo se debe preparar el paciente? No, el método es bastante sencillo. El paciente tiene que tener 6 horas de ayuno. Claro. Es fundamental, la resonancia magnética utiliza como principio básico justamente la resonancia. Es un gran imán que a punto de partida de las imágenes que se obtienen, ahí aparece el diagnóstico. Y quizá una de las cosas a tener cuidado en resonancia magnética es la no presencia de materiales que puedan interferir con el imán. Por ejemplo, hay algunos dispositivos, algunos tipos de marcapasos o algunos dispositivos que se usan en el cuerpo de la persona que, uno tiene que asegurarse de que la persona no los tenga. Hay en todos los centros de resonancia magnética, cuando el paciente solicita el turno, ya de manera automatizada se le pregunta al paciente, ¿es portador de un marcapaso, de tal dispositivo? Si no hay ninguna de esas cosas, el método se puede realizar sin problema. Incluso actualmente con la mayor parte de los marcapasos más modernos se puede hacer igual el estudio sin problema. Claro.
¿Ustedes qué es lo que van viendo ahí? Es decir, lo que le pregunta específicamente el profesional, o van viendo todo y después van explicando en función de lo que observan, ¿no? No, tal cual. Nosotros, nuestra modalidad en Innova es, ver qué es lo que tiene el paciente, ver la orden que le han pedido, ver los estudios previos y en función de lo que vemos que están solicitando, hacer el protocolo de estudio, que tiene como fin justamente buscar lo que el médico solicitante está pidiendo, ¿no? Claro, así que incluso nosotros tenemos una línea de acceso como para que los médicos nos consulten, los profesionales, a ver cuál es el mejor método para los que están buscando en determinados pacientes. Claro. Y suelen encontrarse con sorpresas en medio del estudio, me imagino, ¿no? Puede ver. No, sí, digamos la capacidad en el corazón es tan grande que, bueno, digamos, uno va buscando determinada cosa, pero bueno, muchas veces el método nos muestra otras que quizás no eran las que se estaban buscando, pero que son de enorme ayuda. Claro. ¿Ustedes tienen que hacer algún tipo de contraste para ver las arterias y demás? ¿Se trabaja con contraste, con material para contraste? Sí. Lo más común es usar contraste. En resonancia magnética se usa... Claro, en resonancia magnética se usa gadolinio, que es un material de contraste que se tolera muy bien. Sí. Digamos, es muy, muy, muy raro un efecto adverso secundario al gadolinio. Y una cosa también de la resonancia magnética es que no usa radiaciones, que es un dato también. Sí, claro. Sí. ¿El contraste ese se lo inyectan antes de empezar el estudio o en alguna parte del estudio? En el caso de la resonancia magnética cardiovascular, en los últimos minutos del estudio, ahí es donde se inyecta para obtener imágenes contrastadas. Claro. Las imágenes contrastadas nos permiten, digamos, conocer qué proceso está sufriendo el músculo cardíaco, fundamentalmente, y eso es de tremenda importancia diagnóstica, porque en función de los patrones que ese contraste nos muestra, es altamente orientador de diferentes causas de enfermedad. Claro. La resonancia es común, o sea, lo introducen dentro del resonador. Hay personas que de pronto deben sentir un poquitito de algo, ¿no? Es decir, con un poco de una sensación extraña. En resonancia magnética está muy descrita la claustrofobia. Sí. Pero bueno, nosotros siempre le mostramos a los pacientes que los resonadores, entra aire perfectamente por todos lados. Son buenos. Les explicamos cómo es las cosas. Sí, y realmente vemos que luego de esa explicación los pacientes no tienen problema. Es muy raro tener que suspender un estudio por claustrofobia. Existe la posibilidad, tomándose uno el tiempo de explicar al paciente qué es lo que va a escuchar, qué es lo que tiene que hacer, estar tranquilo. Lo común es que no haya ningún problema. ¿Y cuánto dura el tratamiento o el estudio? El estudio cardiovascular es el más largo de los estudios de resonancia magnética y dura aproximadamente entre 45 y 60 minutos. Sí. Esa es la duración que tiene un estudio cardiovascular, que ya te digo, es el más largo de los estudios por resonancia magnética. Una persona que va a hacer un estudio de esto, cuando ¿tiene que ir acompañado de alguien o puede ir tranquilamente y después se va a su casa? Sí, no, puede ir, depende cómo está la persona. Si la persona es una persona que se maneja sin problema, no va a tener ningún problema. Si por ahí es una persona que por su enfermedad tiene síntomas, le cuesta movilizarse, bueno, en ese caso, lógicamente, es mejor que vaya un familiar. Pero una persona que se autovale sin problemas, se lo hace y se vuelve sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. Ustedes, por ejemplo, un corazón que ha tenido un infarto lo observan distinto, ¿no? Sí. Ese quizás sea uno de los puntos más útiles de la resonancia cardiovascular, porque
porque tiene una capacidad de detección de infartos muy buena. Incluso pequeñitos infartos de 1 gramo de tejido, la resonancia magnética lo detecta. Claro. Entonces, por ahí, cuando por otros métodos se mantiene la duda si el paciente tuvo o no tuvo, nosotros podemos detectarlo, y esa es una de las principales fortalezas del método. Claro, tal vez ni la persona ni el médico se dieron cuenta y esa persona tuvo un infarto, lo cual es un antecedente a tener en cuenta. Tal cual. A veces se sospecha clínicamente, pero no se llega a confirmar si lo tiene o no lo tiene. Sí. Que lo haya tenido o no es muy importante porque condiciona un tratamiento y unos cuidados a futuro, que bueno, es importante tener la certeza del diagnóstico. Claro. Entonces, la verdad que con este método uno puede confirmar si la persona tuvo o no tuvo el infarto. Que la mayor parte de las veces llegamos al diagnóstico clínico, pero hay muchas veces que realmente, tanto clínicamente como por otros métodos complementarios, se mantiene la duda. De manera tal de que es una gran ayuda como para saber cómo está todo nuestro aparato cardiovascular, ¿no, Jorge? Sí, es una herramienta excelente. Es una herramienta excelente a ese respecto. Claro. Ya te digo, tanto desde el punto de vista diagnóstico, es decir, qué es lo que tuvo el paciente, como pronóstico, lo que puede pasar, cómo le va a ir el paciente, y eso condicionar diferentes tratamientos. Seguro. Jorge, te agradecemos muchísimo, ha sido muy claro. Seguramente cuando pase esto de la pandemia y demás, ya nos vamos a encontrar en el estudio, vamos a hablar un poco más, porque siempre quedan preguntas por hacer. Es un tema interesantísimo. Muchas gracias y bueno, muy amable y hasta siempre. David, gracias a vos por la invitación y a tus órdenes. Saludos a la gente de Innova. Era el doctor Jorge Casas, especialista en cardiología y en resonancia magnética allí en Innova, hablando de todo lo que se puede prever, es decir, cómo de pronto uno puede llegar a encontrar que hubo un infarto y uno se dio cuenta. Él, como todos los demás profesionales, va a recibir algún voucher de Innova. Cuando pase todo esto, seguramente se lo van a acercar. Nosotros este programa usted lo va a poder ver en YouTube y también en Facebook. Y nosotros nos vamos a encontrar exactamente en una semana. Gracias. Hasta entonces.